ustedes. En Cristo Jesús. Amén. Cuando me tocó predicar la vez pasada, y les decía yo que junto con el mensaje anterior que se tituló, o yo lo titulé, los pseudocristianos, hicimos todo, ahorita no voy a dedicarle nada de tiempo a eso, perdería mucho de lo que tengo invertido para esto, y yo tenía mucha carga porque he estado platicando con diversas personas de diversas iglesias, y un mal común en las iglesias ahorita, y de ahí entiendo el por qué Jesucristo predicó tanto de eso, es las personas que creen que son salvas, pero no lo son. Y entiendo que Jesucristo invirtiera mucho tiempo porque fue al que más le costó la salvación de nosotros. Él nunca midió pues nada, ni su trabajo, ni siquiera su vida, por dar a conocer el verdadero mensaje de Dios, y así realmente Él lo hablaba y decía claramente que no había venido a hablar sus palabras, sino las palabras que Dios le había dado para que las hablara. Entonces, y mucho de eso lo concentraba en cuidado de no confundir la religiosidad con el cristianismo, cuidado con no confundir las buenas obras con el cristianismo. Y Dios me dio un mensaje por ahí que posiblemente lo han oído algunos de ustedes. Yo en otras iglesias lo he escuchado, aquí probablemente no me acuerdo de lo que es la parábola del trigo y la cizaña, pero voy a ir un poquito a unos antecedentes que yo creo que nos dan una referencia bastante importante. Primero, la parábola es una figura gramatical que incluye la narración de un proceso fingido o de un supuesto suceso del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante y una enseñanza moral o espiritual. Obviamente tiene fines didácticos. Ahora, en la Biblia Jesucristo habló mucho por parábolas. Hay otra figura que se usa, que es la fábula. ¿Ustedes recuerdan en la Biblia alguna fábula que sea muy aclaratoria de la Biblia? Que estamos hablando que este término fábula, ni esperanzas que se conociera cuando se dio esa fábula. La fábula dice que es un breve relato ficticio con intención didáctica, frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. Y aquí les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos se acuerdan allá por la primaria o algo así de la fábula de la liebre y la tortuga, de aquella carrera de la liebre y la tortuga? ¿Sí se acuerdan? Bueno, ojalá y se acuerden exactamente de la moraleja final de eso, porque tiene mucho que ver con el cristianismo. En esta fábula, si ustedes se acuerdan, estaba el arranque y estaba la liebre y la tortuga. Por eso dice que es un relato ficticio. ¿Quién se va a poner a pensar que una tortuga le puede ganar en una carrera a una liebre? Obviamente ninguno, en su sano juicio, imposible. Pero esa enseñanza a mí me la dieron en sexto año con unas películas que nos facilitaba el consulado americano al colegio donde estudiábamos, y se me quedó grabada para toda la vida. ¿Por qué? Y de eso quiero decirles que entre los cristianos esto aplica, y se lo voy a dar con pasajes bíblicos perfectos que no puede ser con que no entendimos. En esta parábola, la liebre, conociendo sus capacidades, esas patas traseras, que es una diferencia muy grande contra las delanteras y que da brincos hasta de 2,5 metros y corre tremendamente rápida, pues dieron el disparo de salida y la liebre de un brincón, ya se imaginarán la tortuga con las patas medias chuecas y a como le hacen con el caparazón, ya trae como si fueran polainas a fuerza, un caparazón ahí, y ahí va. Pero la liebre, a ver si
¿Se identifican con esto? En el camino se encuentra a otras liebres, podríamos decir, a otras comadres. Y esta liebre era de las jacaleras. La empiezan a invitar a una madriguera, a otra, y agarra el ambiente. Digo, nomás pónganse a pensar a ver si más o menos, algunos hermanos y hermanas, es pura coincidencia que aquí no pasa, pero ahí va. Empieza a comadrear la liebre, y luego se acuerda de repente, oye, si yo estoy en una carrera, y sale con esa condición que tenía, y ve para atrás, y todavía ve a la tortuga lejísimos, y sigue, y ya sigue sola, porque era un camino de terracería, por donde tenían que ir la carrera, y llega algo que la entretuvo. Era un plantío de algunas plantas, no, como si fuera de trigo, como si fuera de maíz. El maíz no se conocía, pero bueno, de trigo. Y todos los tallos verdes a las liebres, sea de sorgo, de trigo, de maíz, lo dejan seco, se lo acaban. Y para colmo lo sacan hasta desde la raíz. No hay chance de que vuelva a reverdecer. Y se pone a comer como loca. Tra. También eso de andar comiendo por todas partes, aquí no pasa, pero pierde mucho tiempo, come, y luego se le llena el estómago y empieza a caer en un sueño de esos de siesta parreña, que son como de 2 horas y media, que se mete uno abajo de una vid. Yo he estado, y ¡ay, qué fresco y qué a gusto! Bueno, y se mete y se duerme, pero un buen, mientras le hizo digestión todo lo que se comió, que había comido mucho de más. Aquí tampoco pasa. Todos somos muy medidos, muy limitados y estamos muy ordenados. Pero entonces se cansa bastante, se duerme, y cuando se despierta, la carrera, y estaba en un árbol muy cómoda, sale de volada y vuelve al camino y va viendo a la tortuga. Volteó para atrás y no la vio, volteó para adelante. Ya estaba la tortuga pasando a 1 metro de la meta, y se acelera con todo lo que tenía, camina rapidísimo, pero cuando alcanza la tortuga, ya había pasado la cabeza de la tortuga por la meta, y pues ahí se pasó como 50 metros con el vuelo que llevaba. Pero ya cuando regresa, el que estaba ahí en la meta tenía un letrero grande, levanta la tortuga, que era la que había ganado. Ahí quedó una moraleja final. Todos los que la vieron, ¿cuál fue la moraleja? Pudiera ser, pero la moraleja es: hace más el que quiere que el que puede. Ahora, si ustedes tienen una duda bíblicamente, vean Hechos 4 con Pedro y Juan. Eran hombres sin letras y del vulgo, dice en Hechos 4. Pero cuando están dando explicaciones en torno a cómo había sucedido un milagro, los doctores de la ley, los fariseos y los saduceos, sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, ignorantes, pero les reconocían que habían estado con Jesús. Y vean ustedes en los discípulos de Jesús, ¿dónde aparece un fariseo? ¿Dónde aparece un saduceo? No. Y eran doctores de la ley. Si hubiera hecho lo que Fox con Headhunters, Jesucristo, de haber buscado sus discípulos, a lo mejor le hubiera hablado a 2, 3 de esos doctores de la ley, y a unos de acá y de acá, y no les habló. Porque Dios no confía en las capacidades que el hombre tiene, sino lo que Dios puede hacer a través del hombre que quiere servirlo a Él. Y eso es importante. Esa moraleja me quedó para toda la vida. El solo hecho que me acuerde ya es bastante, porque ya los años son muchos, pero se me quedó grabado: hace más el que quiere que el que puede. Ahora, si yo les preguntara que dónde está la fábula en la Biblia, diría: una fábula, pues es un relato ficticio. Miren, no nos vamos a perder ya en esto, pero eso está allá en Jueces 9, del 8 al 16. Acuérdense cuando Jotam se da cuenta que Abimelech había matado a todos los hijos de Gedeón, y les narra aquella fábula
de que los árboles habían ido a buscar un rey que los gobernara y le fueron a hacer la invitación al olivo, y el olivo dijo: no, yo no voy a dejar de cumplir el propósito con que Dios me hizo de producir el olivo, el aceite que tanto se usa en esto de Dios, y las aceitunas, y aquí por andar metido de rey. Y luego le dijeron a la higuera, y dijo la higuera: no, yo no voy a dejar de dar este fruto tan apetecible, tan nutritivo, tan dulce, etcétera, etcétera, no. Y luego le dijeron a la vid, dijo: ¿cómo voy a dejar si aquí sale el mosto que alegra a Dios y a los hombres, y esto, y esto, y esto? No. Pero luego la zarza, y esta dijo: de aquí soy. Nomás le dijeron: ¿quieres? Sí. Dijo: nomás que de ahorita les digo que aquí se van a hacer las cosas como yo digo, y aun si los cedros del Líbano no obedecen, van a ser todos quemados. El que no servía para nada, zarzas son abrojos, espinos, no sirven para nada, son una plaga. Pero esa fue una fábula que les contó Jotam, porque ahí estaba Abimelech, y en el versículo 57, dentro de lo que les dijo en la fábula, se cumplió. Dios lo destrozó a ese Abimelech por todo lo que había hecho. Pero era el que no servía para nada, pero fue el que se acomodó donde sintió blandito. Entonces, esas figuras nos sirven porque de una manera sencilla todos vamos a entender que los árboles no hablan y que no andan buscando reyes ni reinas ni nada. Y me gusta porque incluyeron al olivo, a la higuera y a la vid. O sea, no se les podía acusar ni de, ¿cómo se dice?, que no se admiten a las mujeres, que no les dan oportunidad. Eran parejos, era un olivo, la vid y la higuera. No había problemas ahí de homófobos ni de nada de esta. Ahí estaba, aún en la parábola. Todavía no se sabía que ese término existiría cuando lo hace Jotam, pero es una parábola perfecta. Bueno, ahora, esta parábola de el trigo y la cizaña tiene mucho que ver. En las iglesias actuales hay trigo, pero hay cizaña. Ahorita la vamos a analizar específicamente eso. Pero desde la antigüedad, Dios, dice el primer punto, hizo diferencia entre el creyente y el incrédulo. Y fíjense ustedes de qué provino esa diferencia. No vamos a leer todo, voy a ir concretando más lo que ya traigo aquí resumido, pero vamos a entenderle. En Malaquías 3, 13 al 17, Dios le está reclamando al pueblo de Israel algo que fue altamente ofensivo en contra de él, que abusaron sinceramente y que no se midieron. Les dice Dios, Malaquías 3 del 13 al 17, vuestras palabras contra mí, dice Dios al pueblo, han sido violentas, dice Jehová. Violentas es eso, agresivas, insultativas. Ahora es Dios Padre el que está diciendo esto, no hay error, no hay falla. Dijo Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, les dice Dios al pueblo, 1, por demás es servir a Dios. Por demás es servir a Dios. Esa era una conclusión a la que el pueblo estaba llegando. La segunda, ¿de qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decían, eso se nos enseñó, eso se nos transmitió. Pero ahora, decían ellos, decimos pues ahora, decía el pueblo, 3, grave, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ahora, dicen ellos, esto es lo que ahora pensamos en contra de los principios que tú enseñas, Dios. O sea, rebeldes totalmente. Y hermanos, les voy a decir una cosa,
Yo creo que sin excepción, por eso ni quiero que levanten las manos. ¿Quién de nosotros no ha pensado, oye, ¿por qué a fulano y a fulano que llevan esta vida, llevan este desorden? Y mira nada más cómo están de dinero. Casas, cambian de casas como cambiar uno de ropa, y carros y esto y lo otro, y todos son más y más y más. Al que tenga una duda, nada más, ya no lo vamos a hacer ahorita, pero lean el Salmo 73, que por cierto es un salmo de Asaf. Asaf era muy bueno en las cosas de la música. El Salmo 73 del 1 al 28, ahí tiene la respuesta de Dios a eso. Pero bueno, ahora, regresando a los que decimos ahora esto, o sea, Dios, en pocas palabras, de nada sirve obedecerte, seguirte y servirte. Más bien quisiéramos estar del otro lado de los que están ensoberbecidos, de los que cumplen con creces los antojos de su corazón, que están abundando en dinero, que están abundando en una serie de cosas, y nos saca todos de nada sirve vivir afligidos delante de ti. Eso era un gran insulto en contra de Dios, porque Él había establecido exactamente lo contrario. No lo valora Dios por eso. Entonces dice, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, los que temían, eran unos dentro de aquellos que no opinaban igual. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová, los que no andan vociferando como los otros, y para los que piensan en su nombre. Pensar en su nombre es pensar en lo que Él dice, en lo que Él propone, y por qué lo dice y por qué tiene que ser así. Honrarlo, glorificarlo. Dice, se hizo un libro, dice, y dice Dios, y serán para mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, en el día que yo traiga juicio sobre las personas. Eso es el actuar de Dios. Dice, y los perdonaré a estos que tienen una manera diferente de pensar, que obedecen y se sujetan a las leyes de Dios, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, y se van, volveréis y van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, o sea, el justo y el injusto, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ellos decían, es en vano que te sirvamos, vamos a andar afligidos, te obedecemos, y mira como quiera cómo estamos. Eran puras mentiras, ni estaban afligidos, ni hacían lo que Dios les decía. Bueno, aquí entra una regla de estudio bíblico que hemos hecho hincapié en ella. Dios te contesta de acuerdo a la actitud con que tú te diriges a Él. ¿Quieres retarlo y decirle, Dios, hiciste las cosas mal, hombre, y eso que dices ni se cumple? Y además hay muchos errores en la Biblia, yo los he encontrado, y hay cosas que se oponen y se contradicen. Dice Dios, sí, los vas a encontrar, métete. ¿Por qué? Estoy sacando esto por lo que dice ahorita del trigo y la cizaña. Entonces Dios te va a contestar, no vienes a la Biblia para aprender, no vienes para que yo te enseñe cuáles son las verdades profundas y espirituales que te van a llevar a una victoria espiritual y a vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Vienes para criticarme, para ofenderme como aquellos, para decir que está mal la Biblia, para decir, ok, te voy a dar la oportunidad. Métete a eso y vas a ver en qué vas a terminar. Ahora, ¿por qué enfoqué por este lado el estudio? Por lo siguiente. Entonces, volviendo a donde están las parábolas, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, la diferencia entre el justo y el injusto, el creyente y el incrédulo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. 2 puntos, mas a ellos no les es dado. Ahora, ¿por qué? Ahorita vamos a ver el por qué. Dice, ¿cómo había determinado Dios hablarle y mostrarse delante de los judíos? ¿Mediante qué? Señales, prodigios y milagros. Eso lo determinó Dios
Y si los judíos le pedían eso, Dios decía, bueno, yo determiné esto mismo, está bien. Pero fíjense lo que sucedía en Juan 10, 36 al 39 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. Eso le decían los judíos a Jesucristo, porque dije, Hijo de Dios soy. Y Él les dice, no hago las obras de mi Padre. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, porque Dios, ellos sabían que trataba con ellos por señales, prodigios y milagros. Dijo entonces, si no hago las obras, no me creáis a mí, pero creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y dice el 39, procuraron otra vez prenderle, pero él escapó de sus manos. Y el prenderle era porque lo querían matar, porque él se hacía pasar como hijo de Dios, como el Mesías prometido. Claro que lo era, pero ellos no querían creer en él. Y aquí vamos a entender por qué les hablaba por parábolas. Fíjense en Juan 6, 28 al 30. Entonces le dijeron los judíos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, aquellos en plural, Jesucristo en singular, que creáis en el que Él ha enviado. Fíjense la respuesta de ellos. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, decía Jesús, bueno, tienen razón, están pidiendo señales y están pidiendo milagros. Dios mi Padre determinó hacer así con ellos. Ok, pero ahora en Juan 12, 35 al 37, entonces Jesús les dijo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Aquella que decía Juan, esta es no que yo sea la luz, sino vengo para anunciar el camino de la luz, aquel que es la luz verdadera, refiriéndose a Jesucristo. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Fíjense, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Sanó a ciegos, sanó a sordos, sanó a cojos, sanó a leprosos, levantó a Lázaro de los muertos, y todo eso se hizo en lugares públicos. Ellos lo vieron. Dice, si te estoy dando las credenciales mías como hijo de Dios, ¿o quién de ustedes puede hacer todo esto una cosa tras otra, tras otra? Pero, se fijan, dice un refrán muy claro, y que los refranes es como los proverbios, es como los adagios, es como fábulas, etcétera. Dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, ni peor necio que el que no quiere entender. Si ya viste, oíste y fuiste testigo de todas las maravillas, señales y prodigios que he hecho, independientemente de los del Antiguo Testamento, ¿por qué no crees? Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. La actitud de ellos era arrogante, soberbia y reprobable. Ahora, aquí es donde tú vienes con esa actitud conmigo. Yo no tengo problemas, dice Dios. Al fin hay un juicio. Ya vine, estuve dispuesto a descender de ser Dios mismo. No tuve una cosa como que aferrarme a eso. Vine aquí, tomé forma de siervo y siendo siervo, ir a la muerte y muerte de cruz por causa de los pecados de todos ustedes. ¿Quién me acusa de pecados? A ver, alguien que dijera Jesucristo. No, bueno. Entonces vine a morir por los pecados de ustedes. Y aún así, todavía estás con esta actitud. Ahora, había una profecía antigua que viene, no la pongan, viene en Isaías 6,
del 8 al 10, aunque estamos hablando en Juan capítulo 12, 38, que hace referencia a esa. En las Biblias esa referencia no viene, si quieren anótenla, me costó mucho dar con ella dónde está. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, y dice la palabra del profeta Isaías porque él habló, la profecía fue de Dios el Padre, Isaías nada más la plasmó, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Esto estaba escribiéndose 850 años antes de que Cristo apareciera en la tierra. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, fíjense en esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, hablando del tiempo de Cristo, de su ministerio en la tierra. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí hay un punto importante. Los fariseos habían determinado, y se acuerdan, aquel ciego que le dio la vista, a ver, dinos, ¿cómo te salvó? Ya les he dicho 2 veces lo mismo. Y lo expulsaron de la sinagoga al final de cuentas. Y volvió Cristo a encontrarse con él. Le dijeron, pues si no, ya les dije la verdad. Agarró lodo, lo echó saliva y me lo puso. Tú naciste ciego. Trajeron a los padres. No. Decían, tú no eras ciego. Y dijeron, los padres intervinieron y dijeron, él nació ciego. No querían creer que había hecho el milagro de sanarlo de su ceguera, nada más con eso que le había puesto en los ojos. Y le dijeron, si insistes, te vamos a expulsar de las sinagogas. Y lo expulsaron. Pero él, ese hombre, decidió glorificar el nombre de Jesucristo. Aquí dice que de las autoridades, de los gobernantes de Israel, creyeron, pero no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la obra de los hombres, la gloria de los hombres, que la gloria de Dios. ¿Cuántas personas a veces nos da temor, miedo o vergüenza identificarnos como cristianos? Y si vas a orar, que no te vean, si es esto, que no acá, si estás en un acto público y vas a hacer esto, pues no lo hagas porque no te vayan a ver mal. Y luego cuidado que los gobernantes, hay una religión que es aquí la que tiene la mayor cantidad de adeptos, pues ten cuidado porque si ya eres, no digas, porque entonces en los votos tienes tú tantos millones que van a votar en contra tuya. ¿Qué sucede? Aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estamos igualitos, no ha cambiado en nada, pero eso no pasa con los gobernantes, eso pasa con los empresarios, pasa con los profesionistas, pasa con los empleados, con los trabajadores y con todos. A veces, para no meternos en problemas con los vecinos, con los familiares, etcétera, te salen con un dichito. Mira, en materia de política y de religión, siempre va a haber una gran discusión y nunca vamos a llegar a ningún acuerdo. No venimos por acuerdos, venimos para explicar lo que Cristo nos dijo que teníamos que hacer y punto. ¿Qué le decía aquel rey al que le estaba testificando Pablo? Agripa, por poco y me persuades a ser cristiano. Ojalá fuera por poco, por mucho, pero que te convirtieras. Él sabía que tenía poder y podía servir mucho en la obra del cristianismo, pero ese prefirió más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pues cuidado que no estemos tocando nosotros esa línea fina. Porque ¿qué dijo Jesucristo? El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Tenemos que tenerlo en mente. Ahora, vamos a entrar a la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, del 24 al 30. Se las voy a referir
y luego vamos a ver la explicación que Dios hace y vamos a ver las implicaciones que esto tiene. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante, una narración de un suceso ficticio, pero que tiene una verdad importante y una enseñanza moral o espiritual importante. Dijo, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, no dice que mientras dormía el que la sembró, los hombres, vino su enemigo, pero ese no es su de él, del que la sembró, es su de ellos, los que estaban trabajando en ese sembradío cuidándolo. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, obviamente entre el trigo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. La siega es la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, aquí les voy a decir algo que vale la pena reflexionar. Primero dice: pero mientras dormían los hombres, no el que la sembró, los encargados del campo donde había trigo, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Una connotación de dormían los hombres podría ser que dormían por causa del sueño. Todos tenemos necesidad de dormir unas horas durante el día para descansar de las actividades físicas y del cerebro, etcétera, etcétera. Es normal, pero aún así hay maneras de protegernos. En muchas casas ya hay alarmas, ya hay esto, hay el otro, para que mientras estemos dormidos no entre un enemigo y vaya a saquear nuestros bienes. O se pone un velador, o las dos cosas. Ahora, eso es en el mejor de los casos. Si dormimos por causa del sueño, acuérdense que cuando estaban levantando los muros en Jerusalén, no todos dormían, unos trabajaban y otros dormían. Y mientras trabajaban, unos tenían la espada en la mano y con la otra estaban poniendo los ladrillos, esperando en cualquier momento un ataque. Cuando no pudieron los apóstoles acompañar a Jesús en la oración, se durmieron, el sueño los venció. Una vez hasta que les dijo, bueno, pero en otra les dijo: velad sin cesar. O sea, si estás así con esto, ten cuidado de cómo te organizas tu estructura para que estés al pendiente, si fuera el dormir del sueño. Pero otra connotación es el dormir sabiendo lo que hay que hacer y no estar haciendo nada. Yo difiero un poco ahí de los que juzgan esto, pero no fue gol, porque yo les digo, a ver, mira, no, es muy sencillo. No era penal, si no era penal, ok, yo estoy de acuerdo, ese no era penal, pero con el que les empataron fue un golazo tremendo porque se descuidó la defensa. ¿Quién les iba a garantizar que con el empate iban a ganar los dos tiempos o los penales? Eso no lo podemos saber ni nosotros como mexicanos. ¿Cómo? Ahora, que el otro contribuyó, que sin ser penal se lo dio y ganaron, eso nos cae muy gordo, eso fue una injusticia, está bien.
y la están pagando cara. No están los holandeses ya nada contentos con todo el relajo que se ha hecho mundial con eso. Pero el punto es saber lo que hay que hacer y no estarlo haciendo. ¿Dónde estaban los defensas cuando vino ese centro? Por eso le metieron el golazo, y lo dijo muy claro el director técnico. No, ahí faltó una atención, se nos pasó, dejaron solo a esos no los puedes dejar solos, son buenísimos, y les metieron el gol. Ejemplo del trigo y la cizaña. Ahora, les quiero decir lo siguiente. Fíjense cómo Pablo trata esto. Pablo tenía una disciplina militar. Con los militares no caben las excusas ni los pretextos. Y eso pasaba. ¿Con qué pagaba un celador el que se le peleara un preso de la celda, de la prisión que él tenía a su cargo? ¿Con qué lo pagaba? Con la vida. Se te fue. Ven, tú aquí te va la cabeza tuya para abajo. ¿A qué otra vez aprendas? No puede haber errores, porque nomás cometes uno y te cortan la cabeza. Si así tuviéramos nosotros, estaríamos hablando exactamente en una congregación donde ni el pastor ni los de allá, todos estaríamos descabezados. O sea, nada, de aquí para abajo nomás. Bueno, pero fíjense Pablo cómo ataca esto tan inteligentemente. Efesios 5, 14 al 17. Y les está hablando a vivos. Es como el caso de Juan 5, 24, cuando Jesús dice que el que lo ha recibido y aceptado ha pasado de muerte a vida. Pues no estaban muertos, eran vivos los que estaban ahí, pero estaban muertos espiritualmente. Aquí dice Pablo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque un dormido y un muerto, en cierta forma, están totalmente inactivos los dos. El que ya se murió, ese no puede hacer nada, pero el que está vivo y está durmiendo del sueño, de la dormitada que habla aquí Pablo, ese es diferente. Fíjate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Habla del estar dormido en el diario andar, no del que está dormido del sueño. Dice, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Son puras cosas en oposición, necio y sabio, aprovechando bien el tiempo, en pocas palabras, no desaprovechándolo, porque los días son malos. Eso es una cosa urgente de hacer lo que hay que hacer, es urgencia, no tenemos todo el tiempo del mundo, nomás Dios sabe cuándo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Puros conceptos por oposición, insensato, entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, aquí vino un enemigo y sembró la cizaña mientras dormían. A ver, dormían porque estaban todos durmiendo de las 11 de la noche a las 6 de la mañana, o porque estaban todos juntos y sin hacer lo que tenían que hacer. Aquí está hablando de lo segundo. La connotación del dormido es: ya sabes lo que cada quien tiene que hacer, pues no permitas que el enemigo nos siga metiendo golazos porque no estamos preparados. Pablo es muy claro en cuanto a esto: vamos a estar preparados para quien demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Si no presentamos esa defensa porque estamos bien capacitados, entonces estamos permitiendo que la cizaña entre porque estamos dormidos espiritualmente, sabiendo lo que debemos hacer y no lo hacemos. Ahora, viene la explicación de Jesús de la parábola del trigo. Aquí les pedí que me pusieran el cuadro este. Fíjense lo peligroso de la cizaña, hermano. A ver, por favor, Mike, donde pusimos lo peligroso de la cizaña al final del 2, antes del 3. Mire, fíjense en estas características de la cizaña. Fíjense bien. 1, tiene hojas similares a las del trigo. Número 2, el grano es de tamaño y aspecto similar al trigo. 3, crece entre el trigo. 4,
debido a un hongo que crece dentro de la semilla de la cizaña, la harina de trigo que se contamina con cizaña es amarga y venenosa. Ahí está lo peligroso de la cizaña. La cizaña es uno de los hierbajos más perjudiciales en el campo. Se alimenta de los mismos nutrientes del suelo que el trigo. Entran los minerales, el oxígeno y el nitrógeno necesarios en la tierra para crecimiento de las plantas. Ocupa un lugar en las mismas besanas donde está sembrado el trigo. Está ocupando lugar, espacio, ocupa agua, ocupa atención. Se tiene que estar labrando para que se produzca. Compite con el trigo en su crecimiento y desarrollo. A veces crece más alta y frondosa la cizaña que el trigo. ¿Se fijan qué problema? Se le considera una plaga porque cuando está la panoja es eso de puras semillitas que tiene, el trigo es expandida, esta es muy recogida, pero cuando esa está madura, a causa de los vientos, se desprenden las semillas, caen en la tierra y se reproducen rápidamente. Ya quisiéramos, a veces los hijos de Dios, y Jesucristo lo aclaró, que son más astutos los hijos del diablo que los hijos de Dios. Cuidado, se reproducen solos. Ahora, qué tremendo. Dice uno, ¿por qué tendría que aparecer la cizaña donde está el trigo? Yo les dije, prediqué un mensaje en un miércoles, las estrategias de Dios. Dentro de las estrategias de Satanás, que también me comprometí cuando me toque, cuando sea, compartirles eso, viene esto. Yo les dije que Satanás no gasta el parque en urracas. O sea, él dice, ¿para qué voy a echar la semilla de la cizaña donde no hay nada? Eso no cumple ningún propósito. La voy a meter donde hay trigo, porque en mi estrategia yo sí tengo meterlo para que confunda. Y Dios dijo, ten cuidado. Satanás se disfraza como ángel de luz con el propósito de confundir aún a los escogidos. Cuidado. Entonces voy a estar, dice Satanás, donde realmente haga daño, entre el trigo. El trigo es muy apreciado, siempre tiene un precio muy estable, es muy buen alimento, pero revuelto con cizaña es venenoso. Por eso les puso la parábola del trigo y la cizaña. Y les voy a decir algo. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran las actividades preponderantes de los israelitas? ¿Qué eran principalmente? Agricultores, ganaderos, pescadores, mineros, orfebres y plateros. ¿Cómo que no lo entendían? Yo les digo, yo no me puedo considerar un agricultor de profesión, pero he tenido huertas y todo. Si yo he estado cuando Jesucristo está explicando esto, no tenía el más mínimo problema para entenderle perfectamente bien. El asunto está, ellos lo entendían, pero volvemos a lo mismo. El problema no era la parábola, el problema era que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, ni peor necio, aquí está hablando de eso, que el que no quiere entender. Ya tenían su corazón, como le pasó a Faraón, endurecido, y todavía con la muerte de los primogénitos, con todo el coraje, con todo, se aguanta, los deja salir, pero al ratito piensa, ¿qué hice? Lo vuelve a prender Satanás, manda por ellos y vamos a matarlos. Bueno, este es el asunto. Satanás es un estratega, vamos a hablar después de eso. Pero aquí, en este caso, fíjense ustedes cómo se las explica muy sencillita Jesucristo a los discípulos. Mateo 13, del 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, atención, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo, a eso vino. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino.
y la cizaña son los hijos del malo. No hay confusión en esto. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Qué les decía Jesucristo? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él querer hacer, porque él es mentiroso y homicida desde el principio, y ustedes, porque dije la verdad, queréis matarme. O sea, el diablo es homicida y en eso va a acabar, pero también quiere acabar con la cizaña metida entre el trigo. ¿Qué me puedo llevar? Si fue poderoso para bajar de el grupo de ángeles celestiales la tercera parte que se vino con él, pues imagínense qué puede hacer aquí. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será, una analogía, en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, Jesucristo, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que, grábenselo, sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Ahí están unas características de la cizaña. Los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo. Muy bien. Y decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Así les dio la explicación. Entonces, la realidad es que esa gente sí entendía lo que Cristo les quería decir, pero como decían, no querían escuchar y no saber nada. Oye, si hizo el milagro de resucitar a Lázaro de 3 días de muerto y dijo que lo había dejado precisamente para que el nombre de Dios fuera glorificado, y ni así creyeron, dijo, oye, ¿qué más voy a hacer? Ahora, esto que veíamos de la diferencia entre el creyente y el incrédulo cuando estamos hablando de Malaquías son muchísimos años. De ahí pasaron casi 1900 para que pasara lo que Jesucristo dijo. De Jesucristo para acá van 2000 y siguen operando las cartas del apóstol Pablo. Fíjese en este punto número 3 y a ver si lo acabo en 5 minutos. Dice, más de la misma historia. Primera de Corintios 2, versículos del 9 al 12 y luego el 14. Dice, perdón, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, como aquellos de Malaquías, para los que glorifican el nombre de Dios, para que los toman en cuenta, que tienen temor de Él y que desean hacer las cosas como Dios manda. Pero Dios, decía Pablo, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúscula, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, otra analogía, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios. ¿Pero para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo hace una cátedra aquí de cómo Dios trata su revelación con el creyente, pero cómo el incrédulo, aunque todo esté escrito y esté viendo, no va a creer. Ahora, aquí va cómo, aún habiendo un cumplimiento en el ministerio, sigue la mismo tipo de persona. Segunda de Corintios 4, del 1 al 4. Decía Pablo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios como Cristo. A ver, ¿quién nos redarguye de pecado? ¿Quién nos dice que no estamos haciendo correctamente? ¿Quién nos dice que no hemos procedido con rectitud, corrección, amor, responsabilidad?
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero aquí viene un pero, esos peros que aclaran todo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios dice, Satanás te cegó porque tú estás dejando que te ciegue. La responsabilidad Dios se la imputa directamente al que no quiere creer, como en la parábola de Salvador. Se sembró, pero vino el diablo y la quitó. ¿Pero cómo que vino el diablo? Vino el diablo y la quitó porque tú se lo permitiste. La palabra de Dios tiene poder para conservarse, pero si tú le permites a Satanás que siga haciendo de las tuyas en tu vida, te la va a arrancar. Es igual acá. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y dice la razón, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Lo mismo que en un principio, lo mismo que cuando el ministerio de Cristo, ahí están las parábolas. El que no quiere entender, no quiere entender. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar a Cristo, predicarlo correctamente. Y entonces el Espíritu Santo tiene poder para quebrar el corazón más duro y más incrédulo que haya. Y si ya una persona que ha oído esto, ya ha visto los cambios, los testimonios, por eso es tan importante el testimonio de cada creyente, porque o contribuimos para que se glorifique el nombre de Dios, o contribuimos con el equipo de la cizaña para denigrar el nombre de Dios. Es importantísimo la conclusión de esto. ¿Con cuál planta te identificas? ¿Con el trigo o con la cizaña? Eso, cada quien tenemos que hacer un análisis. No es para meter dudas, es para estar seguros. Posiblemente todos digamos, yo me identifico con el trigo. Dios nos dice, mira, no vas a batallar. Nada más recuerda, por sus frutos los conoceréis. Si eres trigo, va a haber una panoja de algo muy valioso, estable, se reproduce, sano, saludable. Si tú creías que era porque en todo te pareces, todas las hojas y todo, habla de las apariencias, como en el Salmo 1. Habla de las apariencias. Tú puedes estar en medio, te puedes estar nutriendo, puedes venir, estás ocupando un espacio, el oxígeno y todo lo que hay aquí se está disfrutando. Pero si el fruto no es como Dios lo dice, podrás decir lo que quieras. Dios dijo, te estoy dejando un elemento, por sus frutos los conoceréis. Eso nos toca a cada quien, decir y decidir. Ahora, si todavía estamos conscientes y ahorita decimos, vamos a decir, yo no me considero cizaña, pero definitivamente no tengo las características del trigo, pues más vale que hagas un acopio de voluntad y le digas, Señor, te quiero entregar mi corazón, porque si tenías dudas o no, yo quiero estar seguro que realmente pertenezco al trigo, que pertenece a estas personas, que reconociendo que somos pecadores, le hemos pedido perdón a Dios y te hemos permitido que tú cambies la vida de nosotros completamente. Pero ¿cómo puedes decir como cizaña? Oye, este dice que ya se convirtió, pero mira cómo sigue viviendo su vida. Sigue siendo el mismo sinvergüenza, los mismos que vienen en 1 Corintios 6. Adúlteros, fornicarios, engañadores, defraudadores, Oye, pues entonces evidentemente como que tienen más trazos de cizaña que de trigo. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y dice que la santificación es algo que realmente Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, y pues vamos a ponernos en manos de Dios. Y yo les pregunto algo, todos cierren los ojos. Yo voy a lanzar una pregunta por si hay alguna persona que de alguna manera no esté segura de que es creyente, que levante su mano para que de aquí salga convencido o convencida de que es un hijo o una hija de Dios. Todos con los ojos cerrados, por favor. Padre, hemos expuesto tu palabra. Sabemos que tu palabra por sí sola tiene poder
por el Espíritu Santo de darle convicción a una persona que no es creyente, para que sepa que no es creyente y pueda ahorita mismo arreglar cuentas contigo. Tú esto lo pusiste no para condenación, lo pusiste para que, dándose cuenta, las personas se arrepientan de sus pecados y te entreguen su vida, porque tú ya pagaste por los pecados de toda la humanidad, excepto que vamos disfrutando de este perdón los que vamos entregando nuestra vida a Jesucristo. Todos con los ojos cerrados. ¿Hay alguien ahorita en la iglesia que su situación sienta que la tiene que arreglar delante de Dios, aceptando a Cristo? Así como estamos todos, nada más levante su mano para poder verla y orar por esta persona, y pues que no salga de aquí como entró. ¿Hay alguien que quiera decir: Señor, yo te quiero aceptar como Salvador, quiero que cambies mi vida, perdóname si me he equivocado en mi manera de vivir, pero quiero que me tomes y que transformes mi vida, y te doy el control completo de mi vida y de mi corazón? ¿Hay alguien? Bueno, Dios, gracias. Nosotros enviamos el mensaje que tú nos das, y tu Espíritu Santo es el que trae la convicción a las personas. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este grupo de alabanza que tenemos en la iglesia. Gracias por todo lo que se está haciendo en Valladolid. Te rogamos y te suplicamos que tú nos proveas de las ideas y de los fondos, de todo lo que necesitamos, Señor. Ahora con esto, Señor, de Force, que está muy interesante, Señor, con fe, Señor, con obediencia, con responsabilidad, con compromiso y con el ejemplo, podamos ser esos siervos que tú necesitas, Señor, para que a través de los ministerios diversos nos des todo lo que requerimos. Tú no necesitas dinero, Señor. La obra para transportarnos, viajar, todo lo que tenemos que pagar sí se requiere, Señor, y se administra de una manera selectiva, correcta y ordenada. Pues bendícenos y bendice las ofrendas que se han de levantar, Señor, porque te lo estamos pidiendo en Cristo Jesús. Amén.